Miren, hay varios aspectos que tenemos que hacer rebobinar el cassette del intro, porque en política la forma es fondo. Eso que ustedes vieron, el recibimiento de Xi Jinping, no es China. Resulta que son las calles de Corea del Sur y recibieron a Xi Jinping como si fuera un héroe, su héroe nacional. Por el otro lado, vamos a ver más tarde quién esperó a quién. No fue Xi Jinping esperando a Trump. Trump estuvo ahí parado solo esperando a Xi Jinping. Además, el presidente chino no fue a Washington, fue Trump quien fue a Asia para agradecerle que lo reciba. Y al final Donald Trump recibió ayer su merecido con China frente a las cámaras, en una cumbre donde, ya no tenía margen para el teatro, no había margen de negociación. Esto pasó en Busan, repito, en Busan, Corea del Sur. Ahí vimos a Xi Jinping que lo enfrentó con una calma que no le ves expresiones a Xi Jinping. Es muy difícil de adivinar si algo que Trump hace le causa risa, molestia, cara de piedra. No refleja emociones, no deja que su enemigo adivine en dónde está parado. Y esta vez no hubo aplausos para Trump. Los aplausos fueron para el presidente chino. No hubo rodeo mediático para Trump, fue para China. Y las frases se las llevó Xi Jinping. ¿Qué hubo aquí? Bueno, lo que hubo fue una lección para Donald Trump, una muy costosa. China le probó con todas que se tragó sus palabras. Los insultos, las guerras comerciales sobre todo, ¿no? Las sanciones que le puso, todo eso se lo cobró ayer China y con intereses. Las fanfarronerías de Donald Trump de Make America Great Again. Y lo hizo a su manera. Xi Jinping no gritó, no manoteó, no amenazó. Simplemente usó las mejores armas chinas que controlan hoy la economía mundial. Esa es una realidad. Estados Unidos hoy con Trump no es ni el recuerdo de lo que era. No son líderes económicos en el mundo. No es una hegemonía occidental lo que exista hoy. Y ya nos quedó muy claro ayer quién es el jefe, quién manda en el mundo. Nos quedó claro quién llevaba la batuta. Y ese fue el momento, amigos, en el que ayer el mundo vio que el eje de poder ya cambió de presidente. Ya no es más el presidente de los Estados Unidos el jefe, a cargo. Por más ruido que haga Donald Trump, o por más amenazas que lance. El otro a lo mejor calladito, pero como dicen, el que come al último come dos veces. Porque lo que pasó ayer en Busan, amigos, no fue una reunión bilateral. Prácticamente vimos a un Trump cediendo todo. Vimos a un Trump bajando los aranceles que él mismo puso, corrigiendo sus errores, tragándose sus palabras, yendo a buscar hasta el otro lado del mundo, a Asia, a un presidente que llegó tarde. Y no a propósito, porque los chinos con la puntualidad ya sabemos cuál es el lema. Trump llegó primero a esperar a Xi Jinping. Con toda la intención. Esos son signos de poder. Y por cierto, fíjense, horas antes de que se reunieran ahí, Trump el matón había sacado sus anuncios clásicos en Truth Social ahí, ¿no? Antes del encuentro, en donde decía que iba a reanudar las pruebas nucleares de Estados Unidos, que fue un anuncio que ni siquiera el Pentágono había confirmado y que China salió a regañarlos, por cierto. China llamó el jueves a Estados Unidos a respetar seriamente la prohibición internacional de los ensayos nucleares. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su Ministerio de Defensa probar las armas nucleares del país. China espera que Estados Unidos respete seriamente las obligaciones del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y que adopte medidas concretas para preservar el sistema mundial de desarme y no proliferación nucleares y para mantener el equilibrio y la estabilidad estratégicos mundiales. El mandatario estadounidense dijo haber instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar las armas nucleares del país en igualdad de condiciones. La medida se produce después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara el miércoles la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear, un desafío a las advertencias de Washington.
Y entonces, bueno, China saca también su comunicado, sale el portavoz chino, reprende a Estados Unidos, lo llama a que cumpla los acuerdos de no proliferación nuclear. Pues uno se esperaría que se cancela la reunión, que no va a ser exitoso esto, pero bueno, pues todo lo contrario, ¿eh? En la práctica, pues lo que hizo ayer Donald Trump con este primer comunicado valentón, pues fue un error monumental, porque entró a la cumbre con este discurso de un hombre que se cree dueño del tablero, incluso nuclear, y se encontró frente a un líder que hoy controla las piezas en el mundo, que hoy controla y mueve los hilos de la economía mundial, que es Xi Jinping, que no perdió un solo segundo en marcar distancia, ¿eh? A ver, Xi Jinping habló como si fuera el presidente de los Estados Unidos hace 30 años. Habló de cooperación, habló de democracia, habló de evitar represalias, habló de respeto mutuo, habló de la necesidad de asumir responsabilidades globales. Parecía que estábamos escuchando al presidente de los Estados Unidos de hace 30 años. Y Trump hablando como si fuera un líder rebelde de una república bananera, ¿no? De lanzar pruebas nucleares, de pues castigar a sus enemigos políticos. Fue una manera muy elegante la de Xi Jinping de decirle que el tiempo de imponer su voluntad ya se acabó. Fíjense, una hora antes de sentarse con Xi Jinping, repito, había publicado precisamente estos primeros mensajes donde había dado la orden de reanudar estas pruebas nucleares. Como diciendo, yo decido todo, ¿no? Dijo que Estados Unidos, ahí lo ven ustedes, Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró durante mi primer mandato, dice. Rusia es segunda, China es un distante tercer lugar. Como queriendo humillar a China, ¿no? Como diciendo, encuentra cuál es tu lugar, que es debajo del mío, y estás en tercer lugar. Pero dice, estará al parejo con 5 años. Por eso he instruido al Departamento de Guerra a iniciar pruebas de inmediato. Esas fueron las palabras de Trump. Y el detalle, amigos, es que ese mensaje lo saca justo antes de verse cara a cara con el presidente de China. O sea, fue una provocación directa. Y salió el gobierno chino a través de su vocero a reprender a Donald Trump y a llamarlo a la mesura, a reprochar sus acciones, a llamarlo a cumplir con los tratados de no proliferación nuclear. Y lo que pasó pues no fue una escena de fuerza, no fue una intimidación para China. China no se sintió intimidado, al contrario. Fue un encuentro donde cada gesto, cada palabra, cada silencio fue un juego de poder, uno que dominaba Xi Jinping. Fíjense, déjenme hacer un recap, como les dije, del intro y quiero que ustedes vean en el intro cómo reciben a Xi Jinping en las calles de Corea del Sur. No, parece que fuera China. No, ahí donde hay ciudadanos de Corea del Sur, porque uno puede decir, bueno, llevó paleros Xi Jinping. ¿Cuántos creen que pudo meter a Corea del Sur como para testar las calles de Corea del Sur? Sobre todo en reuniones tan vigiladas. Es la percepción más bien que hoy tiene Corea del Sur de China. Lo ven como un héroe, lo ven como el salvador del mundo. ¿Por qué? Porque es el que cobró venganza finalmente ayer a Donald Trump y le cobró en abonos todo lo que le ha hecho a Asia y encima se lo cobró con intereses. Y luego vean, nada más les voy a poner unos cuantos segundos, digo, para que vean quién está primero, quién espera a quién. En política la forma es fondo, ¿eh? ¿Quién se queda parado esperando a que llegue el patrón? Y cuando el patrón llega, ¿quién le agradece a quién por haberlo recibido? China llamó el jueves a Estados Pues ahí lo tienen. Desde el primer minuto Xi Jinping le cambió el ritmo. No hubo un espacio para fanfarronerías, ¿eh?
Apenas se sentaron, desde antes de que llegaran, fue recibido como si fuera el presidente de Corea del Sur. Y las banderas ondeando de China. No vimos ese recibimiento para Estados Unidos, no para el presidente Donald Trump. Hace unos años hubiera sido así. Hace unos años ni a Xi Jinping reciben en Corea del Sur, para acabarla pronto. En Japón menos, porque no se podían ver. Acuérdense que Corea del Sur, Japón y ahora China ya tienen un tratado de libre comercio. Hagan de cuenta como el que está tambaleando, pero hagan de cuenta como el tratado de libre comercio que teníamos antes, que era muy bueno. Ahora no lo cumple Trump porque ponen tarifas por todo. Y el libre comercio es todo lo contrario a las tarifas. Entonces hagan de cuenta en esta vinculación, en esta cohesión que tenía México, Canadá y Estados Unidos. Así, ahora la tienen Canadá, China, China, Japón y Corea del Sur. Y ahí vieron el recibimiento. Y apenas se sentaron, pues lo primero que hizo Xi Jinping, a ver, tú, muy valiente Donald Trump, escribiendo en tu plataformita, qué bueno. Pero cuando se sentaron le dijo en su cara, le advirtió que Estados Unidos y China ya no iban a poder seguir atrapados en un círculo vicioso de represalias mutuas. O sea, eso fue un cachetadón y se lo dijo en su jeta. Le dijo así, literalmente, Estados Unidos y China no pueden seguir atrapados en un círculo vicioso de represalias mutuas. ¡Tómala! Dijo que si las dos economías más grandes del planeta seguían compitiendo como enemigos, iban a terminar arrastrando al mundo entero a una crisis sin salida. Y lo dijo, por cierto, calmadito, sin gritar, sin hacer videos de TikTok o de las plataformas, ¿no? Habló de cooperación real, habló de temas concretos, habló de inteligencia artificial, de fraude financiero, de migración ilegal, de enfermedades infecciosas, de lavado de dinero. Habló como un líder, repito, como hablaba Estados Unidos hace 40 años o 30, así habló ayer Xi Jinping. Y Trump, puras tonterías. Que si ya va a ser grande América otra vez, que porque regresa la inversión. Fíjense ustedes la calidad de sátrapa de tonterías que dice, mientras el otro habla de cooperación mundial, de lucha contra el lavado de dinero, contra cosas que le interesan al mundo, ¿no? Pandemias, etcétera. Pues ahí ven a Donald Trump ladrando. Vean que pone, por cierto, en mayúsculas. Yo odio hacerlo, ¿no? Es un discurso que lo que enfatiza es el odio. Pero no tengo opción. Guerras nucleares, Rusia es segundo, China es tercero, pruebas nucleares, no respetar los tratados de no proliferación. ¿Quién se comporta como un líder? ¿Quién impuso la agenda de poder ayer? O sea, Xi Jinping fue el que marcó los límites. Y ahí mismo aprovechó a recordarle a Trump algo que hizo que se tragara sus propias palabras. Claro, la prensa occidental trae otros datos, ¿verdad? Al final son los mismos. Dicen el milagro, pero no el santo. Dicen prácticamente que Trump reculó a todo. El arancel de 40 te lo dejo en 20. El de a 20 te lo dejo en 10. El de 10 lo desaparezco. ¿A cambio de qué? ¿Se tragó sus propias palabras? ¿Para qué? Pues el mismo Trump lo dice, y quiero que vean ustedes este clip de nuestros amigos corresponsales de AFP. El mismo Trump acepta a cambio de tierras raras, porque Xi Jinping ya le había puesto un jaque mate. Le dijo, no te voy a dar un solo kilogramo de tierras raras. Olvídate, papá. A ver cómo le haces. China controla más del 80% de la producción de tierras raras en el mundo, esenciales para Estados Unidos. Sin eso, Estados Unidos se va a la edad de piedra. Decían que China se iba a ir a la edad de piedra sin los microchips occidentales hace 2 años, y vean dónde está hoy China. Y China dijo, no hay tierras raras para ti. Ayer sale Trump a decir, estuvo cerca, pero ya, tenemos tierras raras otra vez, el mundo, ya podemos producir tierras raras. A ver, me huele a manada. El que produce tierras raras es China, el 80%. A ti nomás te las vende, y si no quiere, no te las vende. Y si te portas mal, te sanciona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que reducirá 10% los aranceles a China relacionados con el fentanilo. Ello tras una reunión de menos de 2 horas con su par chino Xi Jinping en Corea del Sur. Trump también afirmó que la disputa entre China y Estados Unidos quedó resuelta.
Como saben, impuse un arancel del 20% a China debido a la entrada de fentanilo, lo cual es un arancel elevado, y basándome en sus declaraciones de hoy, lo he reducido en un 10%, así que es un 10% en lugar de un 20% con efecto inmediato. Además, Trump aseguró que alcanzó un acuerdo con China sobre el suministro de tierras raras, recursos esenciales para la industria de la tecnología y la defensa. Añadió que el acuerdo es por 12 meses y se renegociará anualmente. Ya se resolvió el tema de las tierras raras, y eso es para todo el mundo. Me refiero a nivel mundial. Supongo que se podría decir que fue una situación mundial, no solo de Estados Unidos. Así que seguimos produciendo tierras raras y comprándolas y todo lo demás. Cuando vemos a otros países, pero con China, toda esa situación, ese obstáculo ya no existe. Trump aseguró también que trabajará con Xi sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Ucrania surgió con mucha fuerza, hablamos de ello durante mucho tiempo y vamos a colaborar para ver si podemos llegar a un acuerdo. Coincidimos en que las partes están enfrascadas en la lucha y a veces hay que dejarlas luchar, supongo. Es una locura, pero él nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en el tema de Ucrania. No hay mucho más que podamos hacer. Al inicio de la reunión, ambos líderes intercambiaron elogios, pero Xi hizo un llamado a fortalecer la relación entre China y Estados Unidos. A lo largo de los años he declarado públicamente en numerosas ocasiones que China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Esto es lo que la historia nos ha enseñado y lo que la realidad exige. Ninguno de los mandatarios dio declaraciones tras el encuentro. Sin embargo, Trump habló desde el avión presidencial y afirmó que acudirá a China en abril, mientras que Xi irá después a Estados Unidos. Sí, dice Xi, tú primero y yo después. ¿Y a cambio de qué? O sea, la tarifa de 40 se la bajó a 20, la de 20 se la dejó a 10. ¿A cambio de qué? A cambio de que China no le dejara la de Aquilo en medio. Esa es la realidad. Porque lo que quería Trump era las tierras raras de China, que China ya había dicho, no te doy nada, hazle como quieras. A ver quién más te las da. Porque aquí, papá, el 80% de tierras raras las tiene China. A ver, ¿con quién vas? China es un monopolio de tierras raras. Ah, por cierto, Xi Jinping también aprovechó ayer para recordarle en su cara a Donald Trump que había pasado unos días antes precisamente algo que Trump había mentido y lo expuso, ¿eh? China dijo que el acuerdo de paz entre Camboya y Tailandia fue un logro chino y acuérdense que hace unos días Trump había dicho frente a los periodistas que eso lo había hecho él, que él había mediado la firma de la declaración conjunta. Mentira, Xi Jinping lo corrigió. Dijo, China ha estado ayudando a Camboya y Tailandia a resolver sus disputas fronterizas y promoviendo la paz regional. ¿Y saben qué dijo el mentiroso de Trump? Se quedó callado. Porque frente a China no podía decir que lo hizo él, porque pues todo el mundo sabe que lo hizo. Eso lo dijo Trump ahí con Fox News y con su prensa propagandista. Pero a que no le dijo ahí ayer a Xi Jinping, oye, no digas mentiras, si eso lo hice yo. Sacó los hechos. Y cuando nosotros revisamos las cifras, a ver, pues es claro entender por qué la reunión de ayer fue tan importante, porque llevaban más de 6 años sin reunirse cara a cara. Esa es la realidad. La última vez que vimos a Estados Unidos y China, a sus líderes juntos, pues fue en la cumbre del G20 en Osaka en el 2019. Y desde ese momento, amigos, todas las relaciones comerciales habían pasado por sanciones, por bloqueos tecnológicos, por amenazas de guerras de chips, por represalias de aranceles. Y al final, ¿quién se dobló? Porque antes del viaje, pues había dicho que si China no cooperaba en frenar el tráfico de fenta, pues le iba a poner más tarifas, del 157%. Y luego llegó y solito se empinó, dijo, no hombre, 157%, no, el de 40 a 20, el de 20 a 10 y este te queda gratis. Ves value, ¿no? Pero en el avión de regreso salió a reconocer que se redujeron todos los aranceles que él puso, prácticamente al mínimo. ¿Por qué cambió su versión oficial? ¿Por qué se tuvo que tragar sus palabras? Vimos un tremendo ridículo en menos de 24 horas. La realidad es que Estados Unidos suspendía por un año los aranceles del 24% sobre productos chinos. ¿No? O sea, dicho de otra forma, Pekín no cedió a nada.
Fue Trump a doblarse en todo. China no le dio una sola concesión. ¿Saben cuál fue la única concesión que le dio China? Te vendo, no regalado, te vendo tierras raras. Y te las voy a cobrar. Y al precio que yo quiera. Pero si quieres, quítame esos aranceles. El que retrocedió fue Trump. Esa es la parte que no se vio hoy en los medios de comunicación. Pero él mismo lo dice. Ustedes lo acaban de ver en sus propias palabras. El de 40 en 20, el de 20 al 10 y el de 10 los desaparecemos, ¿no? Fíjense, este año China exportó a Estados Unidos nada más 5.552 toneladas métricas de tierras raras. Y luego una caída del 26%. Si lo comparamos con el año pasado. ¿Por qué? Porque les dijeron, el año pasado le mandó 7.446 y le dijeron, si sigues como vas no te vendo nada. Y sin eso, Estados Unidos se regresa a la edad de piedra, porque sin esas tierras raras, Estados Unidos no va a poder hacer baterías, no va a poder hacer satélites, no va a hacer drones, no va a hacer sistemas de misiles, no va a hacer motores eléctricos, no va a poder hacer ni una pinche licuadora para acabar pronto. China controla, repito, el 80% de tierras raras, pero controla el 92% del refinado mundial y el 98% de la producción de imanes permanentes. 98%. ¿De dónde sacas un imán si no es chino? Ese es el tipo de control que no se consigue con propaganda y eso es lo que vimos precisamente ayer, amigos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.